Muy buenas noches, mis queridos hermanos, amigos. Una vez más, nuestro buen Señor nos ha dado el privilegio de estar juntos y así realmente podemos recorrer las Escrituras y disfrutar esta noche, sobre todo, de la familia. Veníamos hablando de la familia y que la familia no es el fruto de una casualidad y que la familia no es fruto de sabiduría humana, sino el gran padre de familia ha organizado a esta bendita familia. Por esa razón, para iniciar, vamos a orar. Amantísimo y bendito Padre, la honra y la gloria sean para ti en esta noche, hasta la eternidad. Te damos gracias porque nos ha concedido el privilegio de estar juntos una vez más en este miércoles para poder realmente hablar de la familia, que es el gran propósito tuyo, que todos vivamos en familia. Y ahí vamos aprendiendo. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos has cuidado, nos has protegido durante el día, nos has resguardado y nos has dado el privilegio en este momento de estar en tu presencia. Te alabamos y te honramos por ello. Que tu nombre sea bendito, salmodiado y glorificado desde ahora por los siglos de la eternidad. Gracias por ese momento que tú nos has concedido y te pedimos que nos ayude, oh bendito Padre, a disfrutar este momento en tu santa compañía, Señor. Sea tu Santo Espíritu conduciéndonos a toda verdad. Y así estas verdades puedan quedarse impreso en nuestro corazón. Y así podemos vivir delante tuyo con temor y temblor, haciendo siempre tu santa y bendita voluntad. Gracias por este momento, gracias por este privilegio. En el sacrosanto nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti. Bueno, mis queridos hermanos, como nosotros veníamos diciendo en el estudio anterior de la familia, y vamos a continuar haciendo un recorderis de lo que habíamos visto anteriormente y para caernos de lleno en este tema, porque la familia no es una casualidad, no es un invento humano, no son los hombres quien dice cómo se compone la familia, no, es el autor. Habíamos visto que el Señor, para hacer la primera familia en la tierra, ¿cierto?, cogió a Adán, le puso a dormir y le sacó una costilla, y de esa costilla formó a la hembra y lo trajo a Adán, y Adán se puso feliz, contento, carne de su carne, hueso de su hueso, y será llamado varona. Esto fue Adán quien dio el nombre varón y varona. Entonces, y a partir de este momento, la familia estaba feliz, contento, estaba compuesto de Adán y Eva, de un varón y una varona, no de dos varones ni de dos varonas. Esto es invento humano, o para ser más claro, porque a mí me gusta ser muy claro, ese es un invento de Satanás, que dos varones o dos hembras
forman una familia. Esto no cabe en el plan de la creación de nuestro Dios. Y aún los animales nos da ejemplo. Dios hizo león y leona, tigre, tigresa, caballo, yegua, burro, burra. Así el Señor ha montado la familia tanto en los animales como también en los seres humanos a través de Adán y Eva. Entonces, desafortunadamente, en ese hogar donde ellos se encontraban de dicha, de felicidad, sucedió algo de repente que es un intruso entró y dañó todo. Dañó todo porque la mujer prestó atención a este intruso y el intruso la engañó. Y de ahí en adelante comenzó la pesadilla de la familia terrenal. Ahora esta familia no se sujetaba a la voluntad del Creador, sino a la voluntad de este impostor, de este intruso que entró y engañó, y desde ahí en adelante la familia comienza a degradarse, y encontramos efectivamente el Señor tuvo que expulsarlos del paraíso donde ellos tenían que vivir y disfrutar del árbol de vida para que pudieran continuar viviendo, pero tan pronto realmente ese asunto se interrumpió por el pecado de Adán y Eva de ingerir la fruta que Dios les había dicho de no tomar, porque el día que lo comieran ciertamente se iban a morir. No se murieron físicamente al instante, porque el cordero tuvo que morir en lugar de ellos. Entonces, pero este decreto de muerte estaba en ellos, estaba sobre sus cabezas. Entonces nosotros pudimos ver de esta familia que se componía de Adán y Eva, nació sus hijos. Entonces la familia va creciendo y encontramos el hermano mayor asesinó al hermano menor, que es Caín, mató a Abel. Y durante todo el tiempo la familia se iba multiplicando. Hemos visto la familia de Caín. Caín cogió una hermana suya y se fue allá en la tierra de Nod. Entonces, y ahí montó su familia, construyó la ciudad. Hemos visto la primera ciudad que se construyó fue la familia de Caín, y de esta misma familia que de Caín que vemos que comenzaron a utilizar los metales para hacer armas. Hemos visto que utilizaron el hierro que para hacer armas. Hemos visto que también que utilizaron para hacer instrumentos musicales, y hemos visto también de esta misma familia de Caín, entonces que nació Lamec, y Lamec tomó para sí dos mujeres, que Ada y Sila. Entonces ahí también nosotros que vemos comenzó también, inició la vanidad en Ada, que es cierto. Entonces de ahí comenzó las familias a desarrollarse, y vemos también que Lamec cogió dos mujeres que para sí, que porque ahí también comenzó la poligamia. Entonces Dios no había hecho dos mujeres a Adán, sino había hecho solamente una. No sacó dos costillas para formarle. Entonces ahí realmente es donde nosotros llegamos a la verdad de Dios, la familia montado por Dios. Y hemos podido ver también durante 6 siglos, 6 generaciones, entonces
el hombre se había enemistado con el Señor y se apartó y no quiso saber más que del Señor. Hasta en la séptima generación, que es a través de Set, y cuando Set engendró a Enos, y de ahí realmente comenzó una vez más la familia de Set, Enos. Entonces comenzaron a salmodiar y glorificar una vez más el nombre de Papá Dios. Esto es lo que realmente nosotros habíamos que llegado, y las familias comienzan a desarrollarse, y a la séptima generación entonces se volvió a hablar de Dios, comenzaron a exaltarle, a glorificarle la familia de Set a través de Enos y a través de todos los que van pasando, hasta pudimos llegar realmente a Enoc, que anduvo 300 años con Dios, y después tuvimos a Matusalén, y de Matusalén entonces tuvimos muchos, y después apareció Noé. Pero ya cuando apareció que Noé, las familias estaban hecho un desastre completo, porque ellos no continuaban honrando y glorificando a Dios como se tenía que hacer, sino comenzaron realmente a corromperse, y por medio de esta corrupción de la familia de la tierra comienzan a bestializarse y comienzan realmente a vivir una vida desordenada de crímenes, de tantas cosas, hasta el Señor tuvo que decir: no contenderé más con el hombre, no permitiré más que mi espíritu permanezca siempre en el hombre. Entonces le va a cortar los años, y efectivamente el Señor cortó los años. Anteriormente los hombres vivían mucho tiempo, que por ejemplo Adán 930 años engendrando hijos e hijas. Es decir, fue algo maravilloso. El más que vivió fue Matusalén. A Matusalén que vivió muchísimos años, casi Matusalén que llega a los 1000 años. Es increíble, pero esto realmente es verdad. Entonces, y de ahí en adelante las cosas comienzan a hacer, y el Señor tomó la decisión de borrar de toda esta gente que había ahí en esta tierra, que eran multitudes, porque ellos eran longevos, los antediluvianos vivían muchísimo tiempo. Entonces, imagínense cómo se multiplicaban y cómo también se multiplicaba que la maldad, hasta que Dios tomó la decisión de raer al género humano en la tierra, pero conservando una familia, la familia de Noé. Dios conservó la familia de Noé, conservó a Noé, a su esposa, a sus 3 hijos y las esposas de los 3 hijos de Noé. Ahí también nació otra cosa más, que más adelante nosotros lo veremos, que son los 3 hijos de Noé. Imagínense ustedes estos 3 hijos que de Noé, fue algo maravilloso, algo impresionante. Noé, que era rojo, que es cierto, porque era como Adán, rojo, por esa razón provenía del suelo. Adama, el brillante, el del suelo, y nació 3 hijos totalmente diferentes. Uno, mire bien, Sem era amarillo, Jafé era mono, blanco, y Cam, la palabra mismo Cam, que significa tostado,
entonces Cam era moreno. Es decir, si mire bien, Sem, amarillo, Jafé, blanco, y Cam, que es realmente negro. Pero este negro de Cam era un poco moreno, porque el negro que negro, como mi persona, vino y nació en la persona de los hijos de Cam. Entonces, que ahí que vamos a ver que nació Misraim, que es Egipto, vamos a ver que nació Fut, que es los de Libia. Entonces, y vamos a ver que nació todos los pueblos cananeos, porque todos estos provinieron realmente de la descendencia de Cam. Las tres naciones, los tres pueblos nacieron de Noé. Hoy en día que la gente se queda, digamos, sorprendido si de pronto en dos personas en la familia que blancas y nace un negro, es normal. Que quiere decir, es el ser humano que empieza a enredar las cosas, porque realmente el Señor quería desarrollar la perversidad de Satanás y la perversidad misma del ser humano. Entonces, de todo eso, lo hablaremos en otro momento, pero yo quería presentar esta familia para que pudieran entenderlo. La familia de Noé tuvo 3 hijos cuando Noé tuvo 500 años. Entonces, estos 3 hijos, Sem era amarillo, Jafé era blanco y Cam era negro. De ahí nació estas 3. Y después todo lo otro que estamos viendo, que se levantan, ya es la mezcla. Es la mezcla de todos los otros. Entonces se van mezclándose entre sí, van mezclando después del diluvio, por supuesto. Se iban desarrollando, y ahí ustedes encuentran que todo eso en el libro de Génesis, el capítulo 10, entonces que nos hablan de la descendencia de Noé. Entonces que ahí están que todos, y por esa razón también nosotros les habíamos dicho, cuando ustedes ven que los judíos están diciendo cualquier persona que habla mal de ellos o que diga algo que no les gusta, y ellos que dicen es antisemitismo. Entonces ellos toman Sem, por supuesto, que era el viceabuelo de Abraham, sí, claro, que porque Abraham sí nació que de Sem, pero la descendencia que de Sem realmente lo tenemos aquí en el verso 21 de Génesis 10, que nos dice, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, hermano mayor de Jafé. Si mire bien eso, hermano mayor de Jafé. Es decir, Sem era el mayor. Luego seguía Jafé y luego seguía Cam. Cam era el menor de los 3 hermanos, de las 3 razas que habían aparecido ahí. Y nos dice, los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Afaxad, Lud y Aram. Si mire bien, todos estos eran del oriente. Todos esos, Sem era oriental, y de todos los otros. El tatarabuelo de Abraham era Afaxad. Afaxad engendró a Sala, Sala engendró a Eber, de Eber que nació 2 hijos, el nombre de uno fue Peleg, que significa división. Fue cuando realmente Dios dividió
el lenguaje de la Torre de Babel. Por esa razón se llama Peleg, que significa división. Entonces, y encontramos el nombre que de su hermano era Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Azar, Mabe, Gera, Adoram, Usal, Dikla, Obal, Abimelech, Abimael, Seba. Y ahí encontramos a Ofir, Ávila, Jobá. Todos estos fueron los hijos de Joctán. Y a la tierra que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefá hasta la región montañosa del oriente. Ya ustedes pueden perfectamente ubicarse. Y nos dice hasta las montañosas, las regiones montañosas del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por su familia, por su lengua y en sus tierras y en su nación. Estas son las familias de los hijos de Noé por su descendencia en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra desde el diluvio. Es decir, después que del diluvio. Que ahí nosotros tenemos perfectamente, el Señor siempre ha sido muy claro, a pesar de que los hombres han tratado de tergiversar la palabra de Dios, pero Dios ha mantenido siempre de donde proviene el género humano y los que somos hoy en día. Entonces, por esa razón, y de ahí aparecen los mulatas, de ahí aparecen los mestizos, de ahí aparecen todos estos, que es realmente una mezcolanza de Sem, de Cam y de Jafet. Esto fue lo que realmente sucedió, y de la persona de Nimrod, que fue el hijo de Cam, mire bien eso, Nimrod fue el hijo de Cam, que era realmente un mulato, ¿ok? Y este hijo que de Cam se volvió a ser el primer gobernante en la tierra. Fue él quien hizo la Torre de Babel, fue él quien hizo la ciudad, fue él quien hizo varias ciudades. Él fue el conquistador, porque todo eso que también lo encontramos a partir del verso 6. Los hijos de Cam es Cus, Misraim, Fut y Canaán. Mire, Cus es el padre de Nimrod. Si nos dice Cus, los hijos de Cus es Seba, Avira, Sabta, Rama, Sabteca, los hijos de Rama, de Dan y Dan. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. El primero que llegó a establecer ciudades, a establecer un reino, fue Nimrod. Nimrod fue hijo de Cus. La palabra Cus en el lenguaje sumerio significa ser negro. Esto es lo que realmente que la escritura, y de ahí todas las cosas comienzan a desarrollarse. Por esta razón, cuando los judíos están diciendo que ellos son los semitas, entonces tenemos que entender, todos los asiáticos son semitas. Todos. Y aún los árabes, después, que provienen del lomo también de Abraham, son semitas. Y los otros europeos son jafitas, porque son de Jafet. Y los asiáticos que allá son de Sem, y ellos son semitas también. Tanto los asiáticos,
tanto los árabes, todos ellos son semitas, que es decir, el semitismo no pertenece solamente a Israel. Si están hablando de semitismo, si están hablando de semitas, entonces tendrían que poner a toda esta gente allá. Y por supuesto, y los hijos de Cam, entonces que comienza de esta parte del Medio Oriente hacia abajo, entonces hasta Egipto y toda la parte de África son los camitas. Realmente si debería haber una cuestión de odio en contra al género, entonces que lo podríamos que decir, tanto los de Jafé son anticamitas, porque fueron ellos quienes cuando se descubrió América, entonces que ellos que fueron a capturar que allá a los que negros de África y los traen en América que como esclavos, porque son los jafitas quienes hicieron que eso. Entonces, si de verdad se iba a hablar de todas estas cosas, entonces todos los europeos son anticamitas, porque ellos realmente son ellos que hicieron que eso, y más aún, los mismos judíos españoles, porque fueron los judíos españoles quienes llegaron aquí en América, que es cierto, entonces que estaban en la cárcel, que no los querían en el reino de Isabel, que estaban en la cárcel, que eran los delincuentes, como dice Cristóbal Colón, entonces la reina Isabel sí le entregó las 3 caravanas, a los 3 barcos, con toda esta gente que estaba en la cárcel y los mandó a morir que allá con Cristóbal Colón. Pero es la providencia de Dios que hizo que se descubrió América. ¿Sí me nota? Pero la reina Isabel y Fernando de Castillo realmente quisieron mandar a Cristóbal Colón con todos esos bandidos allá que estaban en la cárcel, que porque los sacó de la cárcel y les entregó para que fueran ahí a morir, que porque que ahí en España tenían odio en contra de los judíos. Entonces, por esa razón estaban en la cárcel y los sacaron y los mandaron, y ellos realmente fueron los que vinieron en América. Y todos estos que por esa razón América, que tiene una cultura de ladrón, de hacer porque no hacen leyes en contra del ladronismo, que porque todos estos bandidos que ahí estaban en la cárcel son los que llegaron que ahí. Entonces, pero más adelante hablamos de estas cosas, que porque es necesario que se tenga las cosas bien en claro. Bien que claro, que porque estos fueron las familias que poblaron la tierra después del diluvio. Entonces, vemos también algo importantísimo. Mientras estaban desarrollándose en ese tiempo que de Nimrod fue donde se inventaron la idolatría, porque habíamos que dicho la palabra Babel significa es Bab y Lu, que es puerta de los dioses. Es ahí en la torre de Babel donde nacieron todos estos dioses, a través de Semiramis, a través de Nimrod. Entonces, y conforme a los cuentos allá que dicen, es que Nimrod lo asesinaron, lo descuartizaron. Entonces lo único que encontró ella fue su miembro viril, y de ahí aparece la adoración a las pirámides. Esto es la historia. Aparece la adoración a los obeliscos, porque todos los obeliscos están simbolizando el miembro viril de Nimrod.
Y todo eso está en la historia. Y de ahí, de estos obeliscos, nacieron todas las corbatas. Es decir, por esa razón que ustedes ven las corbatas que así, que porque las corbatas es símbolo del miembro viril también que del hombre, y por esa razón lo señala y lo ponen que ahí para señalar. Todo eso tiene esta fechoría diabólica de Nimrod, de Semiramis, y ahí aparece la madre de Tamuz, supuestamente que Tamuz fue engendrado por la divinidad, por Nimrod, porque que Nimrod se murió, su espíritu fue al sol. Si me van a entender, por esa razón hoy en día ustedes ven que continúan adorando al sol. Todo eso proviene de allá. A Semiramis, que es la diosa de la luna. Entonces, todo eso viene desde allá, de Nimrod allá. Y entonces, ¿qué pasó con Tamuz? Que Tamuz supuestamente, la mamá, Semiramis, entonces tuvo que dormir con, supuestamente que dicen que él o ella cuenta a la gente que cuando lo encontraron embarazada y su marido ya se había muerto, había encontrado solamente ella dijo el miembro viril y montó su obelisco. Entonces y llegan y dicen es que ella en la noche el espíritu de su marido que sale del sol vino y durmió con ella, y por esa razón ella se quedó embarazada. Entonces es al dios sol, a su Nimrod. Entonces, y que Nimrod más adelante, esto se transforma en la Trinidad pagana: Nimrod, Semiramis y Tamuz, que es el hijo de Nimrod, el hijo del dios Sol. Ahí está la familia divina pagana. La familia divina pagana, y por esa razón que también ustedes ven que la iglesia católica está en su Trinidad, que entonces y cuando ustedes ven que están celebrando la Semana Santa, el Cuaresma, no están realmente celebrando la muerte del Señor Jesucristo. Están llorando la muerte de Nimrod. La muerte de Nimrod también están llorando, y por esta razón la Cuaresma, por esta razón las 9 noches, los portales, los 9 portales, que todo eso se encuentra en la historia. Ustedes van a encontrar que todo eso, y no se van a dejar engatusar con tanta mentira que están vendiendo. Y por esa razón que también ustedes ven que esta misma familia pagana de Nimrod, de Semiramis y de Tamuz, entonces ustedes ven que están también adorando la natividad. La natividad es la natividad de Tamuz, no es la natividad del Señor Jesucristo, no. Porque todos sabemos que el Señor Jesucristo no nació el 24 de diciembre a medianoche. Todos nosotros sí lo sabemos. Es decir, el pretexto es que el cristianismo ha heredado eso de la Iglesia Católica, que porque proviene de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica ha heredado eso de la Babilonia, de los egipcios también, que es Isis, Horus y Osiris. Es lo mismo, la divinidad babilónica se pasa a la divinidad egipcia, y en cada nación se cuenta sus cuentos de esta divinidad, que más adelante, si el Señor lo permite, tendremos también oportunidad de hablar muy bien, pero es mostrando todas las familias. En esta desgracia de todas las familias,
que se apartaron del Señor después del diluvio con la multiplicación. Nimrod apartó a la gente que de Dios, porque él dijo, si de pronto Dios no cumple su palabra y determina borrar otra vez al género humano por el diluvio, entonces ellos iban a construir una torre que se llama la Torre de Babel. La torre para que llegara hasta el cielo. Esta torre, ustedes si la encuentran también en el libro de Génesis, el capítulo 11. Entonces ellos, como tenían una sola lengua, entonces todos eran uno solo, entonces que Nimrod se reunió, que como él era un cazador, él era un tipo muy fuerte, entonces él comienza a cazar a los animales y ganar la confianza de la gente, y él llega y dice, no, para que esos animales no nos destrozan, entonces vamos a construir una ciudad y vamos a levantar murallas alrededor de la ciudad, y así entonces podremos estar tranquilos en contra de los animales que salvajes. Y ahí que nació realmente la Babilonia. Y él edificó la torre, y por esa razón mide en el verso 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendámonos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Y así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Mire bien eso. Ahí nos muestran dónde nació todos los idiomas, que hoy en día nosotros estamos viendo en todo el mundo, el mandarín, el japonés, y todo eso sí nació de allá. El latín, todo eso sí nació de allá. El griego, todo eso nació de allá. Entonces, pero los lenguajes modernos que son de latín, entonces el francés, el español, el italiano, todo eso proviene directamente del latín, del Imperio Romano, porque todos estos eran bárbaros en el tiempo del Imperio Romano. Es hoy en día que los europeos, si quieren que mostrarse como la gente culta, como la gente... No, ellos eran adoradores de demonios. Las sectas de los certistas. Entonces que ellos adoraban a todo lo que se les aparecía en camino. De ahí aparece el cuento del dios Thor de los alemanes. Eran salvajes. Los franceses eran bárbaros. Los francos, y así sucesivamente. Es decir, que hoy en día ellos aparecen como la primera civilización, como el primer mundo. Ese es un cuento, solamente ellos sí lo creen. Pero todo mundo que es culto, que ha leído, bueno, que si no es culto, pero que ha leído que la Biblia, pueden ver perfectamente toda esta gente realmente no son lo que realmente ellos quisieron mostrar, el primer mundo, el mundo más inteligente. Todos los inventos que hemos visto en Europa son inventos robados en China y en Japón. Todo eso también se puede ver porque ellos no hacían nada de eso, porque ellos eran bárbaros, ellos eran salvajes. En el Imperio Romano no se les consideraba como gente. No se les consideraba. Que entonces cuando se hablaba de los vikingos, cuando se hablaba de los anglo-sajones, eran de salvajes. Cuando se hablaba de los gales, cuando se hablaba de toda esa gente, hoy en día que quieren pasarse
por la gente culta, por la gente estilizada, por la gente moderna. Todo eso es mentira. Los únicos pueblos realmente que eran modernos, eran los asiáticos. Los asiáticos y Egipto, que era realmente la civilización. Pero todos estos provinieron del salvajismo del Imperio Romano. Entonces ahí está la familia de la tierra, todas estas familias, durante ese tiempo de Nimrod. Como todos no habían adorado al Señor, el Señor los dividió, les cambió de lengua y cada uno se agrupan en los que se entendían entre sí y se esparcieron sobre la tierra. Se esparcieron. Por esa razón, en toda lengua, en todo idioma, en todo pueblo, todos tienen el mismo sistema de adoración pagana. Todos tienen este mismo sistema. Entonces, como no estaban adorando a Dios, Dios tomó la decisión de hacer algo que es importantísimo, que encontramos en el verso 10 en adelante del capítulo 11. Esa es la generación que de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Faxad. A Faxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Faxad 500 años y engendró hijos e hijas. A Faxad vivió 35 años, engendró a Salah. Y vivió a Faxad después de engendrar a Salah 430 años, engendró hijos e hijas. Y así sucesivamente, si se va nombrando, hasta que llegamos en el verso 23 y nos dice, y vivió que Serug, después que engendró a Nacor, 200 años, engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años, engendró a Tare. Tare es el papá de Abraham, para que ustedes lo entiendan. Esa es la descendencia de Sem. Por esa razón, entonces, como Dios, mire bien, Dios tomó la decisión de buscar a alguien que para promover su adoración, su nombre en la tierra, y nos dice, Nacor, que vivió 29 años, engendró a Tare. Y vivió Nacor, después que engendró a Tare, 119 años y engendró hijos e hijas. Y Tare, el papá de Abraham, vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Esto fue lo que realmente sucedió. Y de ahí el Señor apareció y llamó a Abraham. El Señor llamó a Abraham y le dijo en el capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y de ti haré una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y será bendición. Ahí nació de Tare, Abraham. Y Abraham, Dios lo llamó y le dijo, vete de su tierra, y Abraham creyó en Dios y aceptó. Ahí apareció el Abraham, que más adelante Dios le cambió el nombre porque Dios iba a montar una familia en la tierra para sí. Y Abraham tenía 70 años cuando Dios le llamó, y Sarai tenía 60 años. Y efectivamente él creyó al Señor y se fue y a caminar, y ahí que nació el hebreo. A Abraham lo llamaban el hebreo, que significa el errante.
el caminante, el errante, el que no tiene tierra, que no tiene patria, pero sí él sabía que Dios le iba a llevar ahí, y desde Abraham, donde quiera que Abraham andaba, montaba un altar y adoraba al Señor en el altar. Y de ahí podemos decir, a partir de Abraham, una vez más, el nombre del Señor comenzó a sonar. Allá Abraham comenzó a honrar al Señor donde quiera que él iba, y él adoraba al Señor. Ahí nació el pueblo Israel, que ustedes que saben que la historia de Abraham, que nació Isaac, ¿cierto? Que es lo prometido por el Señor, a pesar de que había nacido Ismael, que es cierto, pero Ismael no era la promesa que del Señor. Dios dijo a Abraham que él iba a tener su hijo. Y este Isaac sí nació cuando Abraham tenía 100 años y Sara tenía 99 años. Y ahí usted sí sabe que todo el resto de la historia de la familia. Y hay algo que el Señor sí dijo a Abraham ahí que es muy importante, y esto es lo que realmente nos da la familia de Dios. Y le dice, verso 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren que maldeciré, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. A partir de Abraham, toda la familia de la tierra iba a ser bendecida. Y de ahí, de Abraham, realmente el Señor conservó el pueblo y todo eso. Se bajó a Egipto, José, y después que ahí José se murió y se multiplicaron, que allá cuando se levantó Faraón, vio esta adoración al Señor y esta gente, y temió Faraón y los esclavizó. Ahí fue realmente la esclavitud del pueblo Israel. Y yo creo, estos mismos que después se fueron a África a esclavizar a los africanos y traerlos que hay en América, yo creo fue por la misma venganza, porque ellos son los judíos realmente, o los israelitas, son rencorosos y no olvidaron la esclavitud que les hizo Faraón, que duraron 430 años. Entonces ellos realmente fueron los primeros esclavos de Faraón, y de ahí aprenden todas estas cosas, y más adelante fue lo que sucedió. Esa es la verdadera historia, es el verdadero cuento, porque realmente hay cosas que se dicen que no son. Y por supuesto que como que la gente que no tienen cultura, que no tienen preparación, creen en todos los cuentos y creen qué cosas. Pero ahí, a partir de Abraham, nació la familia que comenzaba a adorar a Dios. Porque Dios lo que quería es tener una familia en la tierra para mostrar su familia celestial. Y Dios trabajó en función de eso. Por esa razón, Él es el gran Padre, el Padre de familia. Por esa razón, Dios es Padre de familia. Y todo el universo está bajo su sombra. Él extiende su pabellón sobre el universo porque Él es el gran papá. Y a través del Señor Jesucristo se cumplió la promesa de que toda la familia de la tierra iba a ser bendecido, porque el Señor Jesucristo es este verdadero Isaac. En el Señor Jesucristo se multiplica la bendición de Dios. Por esa razón hoy, tanto ustedes como yo podemos tener el privilegio de llamar a Dios Papá, porque a través del Señor Jesucristo, que es su unigénito, el único en su género, que se hizo hombre siendo Dios, se hizo hombre,
Entonces vino a crear una nueva criatura que se llama divino humano. Por esa razón el Señor Jesucristo ya es la cabecera de la raza humana, pero no la raza humana del polvo, sino la nueva raza humana, que es realmente la raza divino humano. En el tiempo de Israel, Israel era el pueblo de Dios. Sí, eso es verdad, no se puede negarlo, porque a partir de Abraham, Dios los escogió y todo eso, Dios les llevó, pero ellos no cumplieron el propósito que de Dios. Ellos empezaron a pervertirse, a corromperse, y ustedes ven, las 10 tribus fueron llevados por los asirios y destruyeron los del norte, que es cierto, que es la 10 tribu, fueron esparcidos por todo el oriente allá, el Medio Oriente, y todo eso fue por los asirios. Y luego, más tarde, los de Judea siguieron el camino de las 10 tribus. La tribu de Judá siguieron el camino de su hermana. Entonces el Señor también, a través de Nabucodonosor, entonces entró allá, los cogió también y les esparció por todo el imperio babilónico. Fue después de Darío y Ciro, entonces, que el Señor les había prometido, después de los 70 años, los iba a volver a esta tierra. Y efectivamente, Ciro dio la orden de que ellos podían devolverse a través de Nehemías, a través de Esdras. Entonces ellos pudieron devolverse, pero la mayoría de ellos no se devolvieron porque se habían enriquecido y ellos prefirieron quedarse diseminados en todo el imperio de los medo-persos, de Darío y Ciro. Ellos prefirieron quedar ahí, y de esto también aparece todas estas cosas que nosotros vivimos, el tiempo de la reina Esther, de Artajerjes, de todo eso, eran en este imperio los medo-persos. Entonces, después se devolvieron allá y trataron, pero no establecieron el culto bien. Y ellos hacían y deshacían. De ahí aparece la historia de los griegos que vencieron a los medo-persos y volvieron realmente siervos de los griegos. Pero como los griegos, Alejandro Magno era un aficionado a la cultura, entonces Alejandro el Grande entonces mandó a traducir la Torá, mandó a traducir los libros de los profetas de ellos, escogiendo 70 sabios, es decir, 70 judíos que hablaban bien el griego, y los cogieron. Y por esta razón la Torá y el Antiguo Testamento lleva el nombre la Septuaginta, porque fueron esos 70 sabios que Alejandro les sentó y les dio todo lo que necesitaban para que tradujeran desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías. Entonces esto realmente fue lo que sucedió. Y después ya ellos se desordenaron y comenzaron a hacer lo indebido. Por esa razón fueron dominados por los romanos, porque para salir de la mano de Epifano, entonces ellos tuvieron que hacer contrato con Roma
para que Roma les ayudara. Entonces, y Roma sí los ayudó, pero Roma los subyugó, los dominó también. Por esa razón, cuando nació el Señor Jesucristo, estaban bajo el dominio de Roma. Pero en eso también el Señor Jesucristo fue muy claro cuando Él que dijo: Jerusalén, Jerusalén, que apedrea a los que te han enviado. A todos los profetas ellos apedreaban, ellos asesinaban, ellos no querían escuchar la palabra de Dios. Por esta razón, cuando apedrearon a Zacarías, hijo de Berequías, entre el pórtico y el altar, entonces Dios no volvió a hablarles más. No volvió a hablarles más, no volvió a enviarles profeta. Dios suspendió todo tipo de relación con ellos, a pesar de que ellos estaban ahí, entonces con su mismo sistema de culto judaico, pero ya ellos no tenían el arca del pacto, porque el arca del pacto, cuando Nabucodonosor invadió, Jeremías cogió el arca y lo fue a esconder. Lo fue a esconder y nadie sabe dónde realmente está el arca del pacto. Entonces, en el tiempo del Señor Jesucristo, el arca del pacto no existía. Ellos tenían allá en el lugar santísimo una piedra que colocaban detrás del velo allá, en símbolo del arca, pero el arca no existía ahí, que porque Jeremías lo había escondido en el tiempo de la invasión de Nabucodonosor. Entonces, por esa razón, el Señor Jesucristo nació en el Imperio Romano. Nació. Y el Señor Jesucristo, como ellos rechazaron al Señor Jesucristo, que era el verdadero Mesías, el verdadero Hijo de Dios, el Israel verdadero, ellos no lo aceptaron y se conspiraron con los romanos y los entregaron a Roma, y Roma sí asesinó al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo se le dijo: vuestra casa os será dejado desierta. Por esta razón, en el monte, cuando él vio el templo, los discípulos vieron el templo y se le dijeron: Señor, ¿cuándo será todas estas cosas? Y le dijo: no quedará ahí piedra sobre piedra, todo eso se habrá destruido. ¿Y qué sucedió? En el año 70, específicamente 69, para llegar a 70, ¿qué pasó? El general Tito entró y destruyó el templo y esparció a todos los judíos por el Imperio Romano. Es decir, los esparció por toda Europa. Por esa razón, hoy en día ustedes ven a judíos de ojos verdes, pero que los judíos no eran de ojos verdes. No, los judíos eran de piel canela, quemado. Un judío real, si no va a encontrarle que mono. No, estos que ustedes están viendo ahí es la mezcla que se hicieron con los alemanes, con los franceses, con los italianos, con todo eso del Imperio Romano. Entonces, por esa razón, ustedes ven eso. Pero eso realmente no es real. Entonces, ahí encontramos la familia del Señor. Pero esta familia fue reemplazada por el Señor Jesucristo, que viene a formar una familia espiritual. Esta familia espiritual es lo que realmente nosotros vamos a hablar. Es lo que realmente nosotros queremos caernos, porque esto es la verdadera familia, la familia de nuestro Dios, la familia nacida del lomo del Señor Jesucristo, nacido ahí del costado cuando le lanzaron la lanza y le chorró sangre y le chorró agua. El agua y la sangre significa del costado del Señor Jesucristo sale el Espíritu Santo para regar
toda la tierra desértica para que pudiera realmente nacer hombres y mujeres, nuevas criaturas, para poder nosotros estar adorando a Papá Dios. Eso es la historia, en grosso modo, la historia de la familia de Dios. Y por supuesto, entonces vamos a leer el último texto que para nosotros que terminar, y de ahí nos vamos a meternos profundamente, que es Gálatas, el capítulo 6, verso 10. Y nos quedaremos que ahí para continuar la próxima semana. Gálatas, capítulo 6, verso 10. Y nos dice: así que, según tengamos oportunidad, mire bien eso, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esta familia de la fe que nos están hablando ahí, nos están hablando la familia montado por el Señor Jesucristo. Todos los que estamos en el Señor Jesucristo somos esta familia de la fe, esta familia que el Señor Jesucristo fundó, que el Señor Jesucristo es el papá, es la cabeza, y la iglesia es la esposa, y nosotros, ustedes y yo, somos hijos de esta gran familia que el Señor Jesucristo dio a luz por su mujer, la iglesia, y esa es la familia de la fe. En nosotros, por esta razón, todos los que estamos en el Señor Jesucristo somos miembros de esta hermosísima, grandiosísima familia de la fe. Y ahí después lo vamos a mirar para nosotros entender realmente la iglesia del Señor vino a reemplazar el pueblo de Israel. El cuento ahora que nos siguen diciendo que el pueblo de Israel es el pueblo santo de Dios, es todo eso, que todo eso es un cuento para recoger. El verdadero pueblo de Dios somos nosotros, los hijos en el Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, vamos a quedarnos ahí. Les he comentado mucha historia para llegar realmente a la verdadera familia, porque esa es la familia realmente que nos interesa. Y cada familia que nosotros montamos, estamos representando a esta hermosísima familia. Por esa razón, el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia, y la iglesia es su cuerpo, y nosotros somos los hijos de esta hermosa familia. Es decir, el Señor Jesucristo, la iglesia y los hijos, y tenemos este gran papá que es el papá Dios, Padre, el papá del Señor Jesucristo, nuestro abuelo, nuestro gran papá. Esto continuaremos y hablamos de esta gran familia que tenemos hoy para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y esa es la familia que va a estar en tierra nueva, cielos nuevos. Es esta familia que el Señor Jesucristo viene a buscar, su familia. Y para que ustedes entiendan y podamos ir ubicándonos en lo que realmente tenemos que ubicarnos. Hermanos, el tiempo se ha ido. Entonces, amantísimo y bendito Padre, te damos gracias por darnos el privilegio de hacer este recorrido de tu familia para poder llegar a la familia en el Señor Jesucristo, en tu Hijo unigénito, que es Dios hecho humano, y para hacer esta nueva creación divino humano, donde cada uno de nosotros tenemos que nacer de nuevo
para poder ser realmente hijos tuyos para tu honra y tu gloria. En tus manos nos encomendamos. Seas tú conduciéndonos, iluminándonos a través de tu Santo Espíritu, y que estas verdades puedan quedarse grabadas en nuestro corazón. En tus manos nos encomendamos. Gracias por amarnos y gracias por darnos el privilegio de llamarnos hijos tuyos. En el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, mis queridos hermanitos, que el Señor los bendiga y les guarde, que el Señor los ayude y que nos ayude a todos para ubicarnos en esta hermosísima familia que tenemos, que es la familia divino-humana. Feliz noche y que el Señor les bendiga.